ahorita todo lo que estamos planteando, todo lo que yo estoy diciendo, lo voy a subir y posteriormente va a estar disponible el link para todos del grupo, ¿no? Con el fin de que, pues, si los que por alguna situación no lograron conectarse hoy, pues puedan revisar la clase después. Y también por el otro lado, que el video les sirva a ustedes como guía de estudio, ¿no? Para el examen. Muy bien, ya estamos grabando. Entonces, la memoria sensorial almacena la información recabada por nuestros sentidos, ¿no? Es una memoria muy, pero muy limitada en dos sentidos. De hecho, cuando hablamos de memoria, normalmente la memoria, nosotros medimos su capacidad en esos dos sentidos, principalmente, que es cuánto tiempo puede almacenar la información y qué cantidad de información puede almacenar, ¿no? En el caso de la memoria sensorial es limitada en tiempo y en cantidad de objetos o símbolos que nosotros podemos almacenar, ¿no? En tiempo estamos hablando de que normalmente está dado en menos de un segundo el tiempo de la memoria sensorial, ¿no? El tiempo que puede ser almacenado. Y este, por el otro lado, la cantidad de símbolos o de ¿cómo decirlo? Sonidos que podemos almacenar o algún otro tipo de estímulo que podemos almacenar es limitado, o sea, no hay una gran cantidad. De hecho, se habla que podemos almacenar como máximo 7, hasta 7 símbolos, ¿no? Hablando de símbolos, por ejemplo, letras. De hecho, ustedes ya hicieron la réplica de una experimentación, de la experimentación de Sperling, en donde justamente Sperling trabajó sobre la memoria sensorial. Él quería investigar si de alguna manera nosotros teníamos una capacidad de almacenamiento de tal manera que si nos aparecía la rejilla de letras, eh, cuántas letras podíamos almacenar, prácticamente mostrárnoslas y quitárnoslas, ¿no? Estamos hablando de medio segundo. Entonces, inclusive este experimento se hacía con un muy corto tiempo porque justamente lo que se pretendía es que ni siquiera hubiera tiempo para procesar el significado, ¿no? De los objetos que nos estaban presentando, en este caso letras. Entonces se presenta, se quita y se nos pide recordar, ¿no? Y bueno, algo que resultó de estas experimentaciones y de algunas otras complementarias es que justamente retenemos la información durante un tiempo muy corto, hablando de menos de un segundo, y que teníamos un máximo de símbolos que retener en la memoria, ¿no? Que como les digo, son 7. Difícilmente una persona va más allá de los 7 y es muy común que incluso tengamos menos aciertos, ¿no? Por ahí de 4 aciertos en este tipo de experimentación. Después, cuando algo capta nuestra atención, esta información es pasada a una memoria a corto plazo. Esa memoria a corto plazo nos permite operar sobre justamente la información que se ha enviado para esta memoria, ¿no? Entonces, en este caso nosotros podríamos ya hablar acerca de que si estamos leyendo un libro, ¿no? La primera parte, ¿no? Que manda nuestro sentido de la vista se almacena en la memoria sensorial, ¿no? Y a partir de ahí se pasa a la memoria a corto plazo, en donde la memoria de corto plazo está comunicada con la memoria de largo plazo. Una vez que nosotros leemos, podemos entender, por ejemplo, la gramática, la léxica, acerca de lo que estamos leyendo, entender las palabras, encontrarles un significado, generar sentido a las oraciones, ¿no? E inclusive pues evocar recuerdos, la imaginación, ¿no? Imaginarse los personajes, cómo son, el ambiente en el que están, inclusive pues estimular cuestiones de olfativas, ¿no? Hacer una inmersión, ¿no? Tal vez en el escenario que se está planteando en el libro. Y todo esto está trabajándose en la memoria de corto plazo, porque
Inclusive, ¿no? Si nosotros estamos leyendo, a lo mejor y no con toda esta secuencia que yo les acabo de decir, simplemente estoy leyendo, no sé, la definición en un diccionario. Entonces, lo captan mis ojos, va a la memoria sensorial, de la memoria sensorial pasa a la de corto plazo, y en la de corto plazo es donde se empiezan a hacer operaciones sobre la información. ¿Qué es esto? Pues encontrar el significado, ¿no? De cierta manera tenemos un tiempo de recordatorio en esta memoria a corto plazo, de tal manera que si alguien en este momento me pregunta acerca, no sé, de la definición que acabo de leer, la puedo contestar, ¿no? Pero que no precisamente esta información puede pasar a la memoria a largo plazo. Y tanto es así que nosotros observamos que, por ejemplo, si la definición a lo mejor me la preguntan 3 horas después o al día siguiente o a la semana siguiente, observaremos que he olvidado esa información, que ya no está más en mi mente. Sin embargo, pues la estudié en el momento, la leí, incluso fui capaz de poder, memorizarla durante ese instante, pero que al no codificarse, al no pasar a la memoria a largo plazo, pues esa información ya no está ahí después de un tiempo, ¿no? Como bien pueden ser horas, como bien pueden ser días, ¿no? En el cual esa información, ya no me acuerdo, desapareció totalmente. Otra de las situaciones que nosotros podemos ejemplificar acerca de la memoria a corto plazo es cuando marcamos un número de teléfono, ¿no? Imagínense que nos los están dando, nos los están dictando y entonces escribo 5, 5, 7, 7, 3, ¿no? 0, 4, 5, 3. Y incluso soy capaz a lo mejor de en ese instante el poder recordar, ¿no? El número que me acaban de dictar, el número telefónico. Ah, sí, es 5, 5, 7, 7, 3, 0, 1, 2, 0, 6, ¿no? Perfecto, ¿no? Y pareciera que lo he memorizado, pero ese mismo número me lo preguntan, oye, ¿y cuál fue el número que marcaste? Dímelo de memoria, ¿no? Una hora después, ay, no, ya no me, era 5, luego 5 y luego, no sé, 6, 3 y empezamos ahí, ¿no? Ya no nos acordamos de todos los números. Entonces, ahí también observamos cómo esa información es almacenada por un corto plazo, de hecho, por eso el nombre de corto plazo, y es una de las memorias en donde procesamos la información y una vez que procesamos la información, esta información puede ser descartada, o sea, puede ser olvidada, o por el otro lado, puede pasar a la memoria a largo plazo. De hecho, en la teoría cognitiva, es una de las memorias muy importantes porque se dice que a partir de esta memoria es que empieza, digamos, el aprendizaje significativo, ¿no? Es en donde nosotros podemos darle una significancia al aprendizaje, a la información que nosotros estamos recabando en nuestro entorno y que al operar exitosamente la información, o sea, al aplicar las técnicas adecuadas en esta memoria a corto plazo, nosotros podemos pasar la información a la memoria a largo plazo y hacer el conocimiento, ahora sí, totalmente significativo. ¿Qué quiere decir hacer el conocimiento o el aprendizaje significativo? Es que nosotros tengamos unas relaciones entre las estructuras pasadas, las estructuras que ya tenemos almacenadas en la memoria a largo plazo y la estructura nueva que se está insertando, ¿no? Al ser más fuertes las relaciones que nosotros podamos establecer entre lo nuevo y lo que ya sabemos, quiere decir que esa estructura va a quedar mejor aprendida, ¿no? Y obviamente, como la memoria a corto plazo necesita recuperar información, pues existe una comunicación intensa entre la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo de ida y vuelta. ¿Qué es esto? Podemos pasar
la información de memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo a través de algo que se llama codificación y podemos sacar información a la memoria de corto plazo, ¿no? Desde la memoria de largo plazo a través de un proceso que se llama recuperación, ¿no? Y ya estando dentro de la memoria a largo plazo, pues nosotros podemos tener tres tipos de conocimiento, que ya a ese punto nosotros le vamos a llamar conocimiento. ¿Por qué? Porque ya forma parte de nosotros, ¿no? Ya seremos capaces de recordarlo a través del tiempo, ¿no? Y esas tres formas de conocimiento las conoceremos como declarativo, procedimental y condicional, ¿no? Y ese es el modelo modal que nos ayuda a entender un poco acerca de todo este proceso, ¿no? También por aquí abajo tenemos una flechita que dice práctica, en donde lo que vamos a tener es que de igual manera, ¿no? La memoria a corto plazo, en esa memoria a corto plazo nosotros vamos a reforzar el conocimiento a través de practicar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos memorizar, ¿no? Algo muy tradicional en el ámbito escolar es cuando nos tocaba decir una efeméride en la parte ¿cómo se le llama esto? Pues sí, de la ceremonia, ¿no? De las ceremonias cívicas que teníamos en las escuelas. Entonces, a tu grupo le tocaba decir efemérides y te tocaba a tal efeméride, ¿no? No sé, 1 de mayo, Día del Trabajo, bla, 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 bla. Entonces, muchos de nosotros la técnica que aplicábamos para poder memorizarnos esa información, pues era la práctica, ¿no? El leer una y otra y otra y otra vez hasta que pudiéramos recitar la información sin necesidad de ver el papelito donde estaba escrita, ¿no? Y bueno, aún así a veces nos fallaba porque teníamos que llevar el papelito o había quienes escribían la efeméride en el brazo, ¿no? Entonces, quería decir que nosotros no habíamos incorporado la efeméride a la memoria a largo plazo porque necesitábamos del reforzamiento, ¿no? Pero bueno, otra de las analogías con la memoria a corto plazo, ¿no? Es la parte de una mesa de trabajo de un carpintero, ¿no? Hagan de cuenta que la memoria a corto plazo es esa mesa de trabajo del carpintero, en donde para poder trabajar el carpintero va a necesitar diferentes herramientas, como serrucho, como martillo, como clavos, como no sé, cinceles, ¿no? Bueno, toda la herramienta que necesite para generar un nuevo mueble. Y toda esa herramienta justamente está almacenada en la memoria a largo plazo. Entonces, el carpintero para generar un mueble nuevo tendrá que extraer todas sus herramientas de este almacén, que le vamos a llamar memoria a largo plazo, las pondrá en la memoria a corto plazo, que va a ser la mesa de trabajo, y a partir de estas herramientas él podrá trabajar con, ¿no?, la madera que que le acaba de llegar, y esa madera será la información que nosotros adquirimos a través de la memoria sensorial, ¿no? Entonces empieza a trabajar el carpintero. Si nos queda un buen mueble, entonces este buen mueble pasará a la memoria de largo plazo, ¿no? A ese almacén permanente en donde nosotros guardaremos todo lo que hagamos. Y obviamente la otra analogía con la memoria a largo plazo, pues sería como las memorias USB que manejamos en las computadoras, ¿no? Nosotros vamos a poner toda la información en la memoria USB, o la mayoría de ella, la más importante, podríamos decir, la pondremos en esta memoria USB y la tendremos ahí almacenada. Cuando la volvamos a utilizar, la conectamos a la computadora, sacamos la información y la leemos, la modificamos, le hacemos lo que tengamos que hacer, lo volvemos a guardar en la memoria a largo plazo y nuestra USB será nuestra memoria a largo plazo, ¿vale? Chicos, ¿alguna duda acerca de este bloque? ¿Cómo es que nosotros operamos en este modelo modal, ¿no? Que nos explica justamente la cognición a través de tres bloques, que es la memoria sensorial, la memoria a corto plazo o memoria operativa y la memoria a largo plazo.
¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Por el momento, no, profe. Ok, muy bien. Bueno, vamos a entender los presupuestos de la teoría del procesamiento de la información. Primero, que los sistemas de memoria están funcionalmente separados. O sea, eso es lo que presupone esta teoría, ¿no? Del procesamiento de la información. Que hay un sistema de memoria sensorial y trabaja independiente. Que hay un sistema de memoria a corto plazo y que hay un sistema de memoria a largo plazo. Si bien están relacionados, pero no están juntos, ¿no? Que, bueno, ahí sería como el primer punto débil de esta parte. Y es que ya mapeando en el cerebro, este, pues no nos queda muy claro y de hecho ya está comprobado que la memoria operativa, por ejemplo, no está mapeada en un solo punto de la región cerebral, sino que ocupa varias secciones para poder manejar la información, ¿no? Si, por ejemplo, la información es del tipo auditivo lenguaje, pues bueno, entonces nos vamos a la corteza prefrontal, en donde opera o se transforma, ¿no? Se trabaja con toda esa parte. Pero si estamos hablando de una situación de símbolos que están referidos a la matemática, pues se trabaja en otra parte, ¿no? Y si estamos referidos a la parte visual, iconográfica, se trabaja en otra parte del cerebro. Entonces, por ejemplo, una de las memorias que nos plantea la teoría del procesamiento de la información, que está más segmentada ya en el cerebro físicamente hablando, pues es justamente la memoria a corto plazo, que de hecho muchos autores inclusive ya no la llaman memoria a corto plazo, sino operativa, en el aspecto de decir o de hacer énfasis de que realmente más que una memoria clasificada por la temporalidad, o sea, por el corto plazo, ¿no? Más bien es una memoria que nos sirve o es un bloque que nos sirve para trabajar en la información y pasarla, si es muy importante la información, a la memoria a largo plazo, o si no es tan importante, pues trabajarla en el momento y después descartarla, ¿no? La atención es limitada, efectivamente, ¿no? La atención es muy limitada dentro del cerebro. De hecho, es uno de los recursos más valiosos para el cerebro. ¿Por qué es limitada? Porque al final de cuentas hay que entender que el cerebro está trabajando simultáneamente con muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros pongamos atención a algo es dedicar muchos recursos cerebrales para poder poner esa atención, ¿no? Cuestión que que el cerebro tiene que dejar de hacer ciertas acciones para poder poner toda la atención y que es limitada en el aspecto del tiempo que yo puedo poner atención, ¿no? O de a los objetos que yo puedo poner atención, ¿no? Tiene que ver con que el cerebro tiene que regresar a las actividades que a lo mejor interrumpió para poner esa atención. Entonces, tiene que regresar a las actividades y en ese momento yo dejo de poner atención, ¿no? O toda mi atención. Los procesos cognitivos son a la vez automáticos y controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos procesos automáticos en los cuales aprendemos una vez y después no es necesario estar poniendo atención, ¿no? Dedicada a realizar esas acciones. Uno de los claros ejemplos es cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta. Cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta, nosotros en ese momento ponemos toda nuestra atención porque es una actividad nueva, ¿no? Entonces ponemos atención en el camino, en los pedales, en el manubrio, en todo el equilibrio que tengo que sostener para no caerme, ¿no? De la bicicleta, el no olvidar pedalear, el no olvidar que estoy mirando hacia el frente. Y bueno, en el proceso de aprendizaje estoy poniendo toda la atención debida a esa actividad. Pero una vez que aprendemos a andar en bicicleta, las acciones se vuelven automáticas.
¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo sé andar en bicicleta, yo no tengo que poner atención en pedalear, ¿no? En guardar el equilibrio, en saber si giro a la izquierda, si giro a la derecha, en dónde están los frenos, ya los tengo bien ubicados en mi bicicleta, ¿no? O sea, muchas de las acciones, ¿no? Que yo realizo al andar en bicicleta, mi cerebro mágicamente lo hace automáticamente. Pedalea, dirige el manubrio, si tengo que frenar, sabe dónde están los frenos, sin necesidad de verlos, ¿no? Y cómo frenar. Izquierda, ¿no? Que es el trasero, derecha, que es el delantero. Podemos hacer muchas acciones sin tener que poner atención. De hecho, es más, si al momento en el que nosotros ya sabemos andar en bicicleta, pusiéramos atención en pedalear, ¿no? En ver los pedales, arriba, abajo, cómo van mis piernas y realmente poner la atención debida a pedalear, seguramente nos caeríamos, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que hay procesos que hemos aprendido y que los hacemos automáticamente. Lo mismo aplica en el conducir un automóvil o inclusive en practicar artes marciales, ¿no? Cuando nosotros aprendemos artes marciales, pues nos enseñan a defendernos, que bloquea la patada, que patea, que lanza golpes, ¿no? Con las manos, que bueno, todo lo que nosotros aprendemos en las artes marciales y que cuando vamos a un combate, ¿no? Referente a un torneo de artes marciales, pues no, las acciones de defenderte son automáticas, ¿no? O sea, no estás pensando en si, ay, voy a levantar la mano derecha o la izquierda, o voy a patear, o voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No, realmente conforme se va realizando la pelea, muchas de nuestras acciones son automáticas. El hecho de defendernos es automáticamente. Ves el pie y tienes una memoria motora en donde te cubres, levantas la mano, lo cubres con otra patada, o sea, todo lo que has aprendido de defensa personal sale en ese momento y empiezas a defenderte y empiezas a combatir, ¿no? De igual manera, si pensaras en ese momento qué es lo que tienes que hacer, seguramente el contrincante pues te patearía intensamente o te golpearía intensamente porque el pensamiento implica procesos más tardados, ¿no? Y esa es la importancia de que los procesos cognitivos se hagan automáticos. Obviamente no todos los procesos se pueden ser automáticos, pero aquellos procesos que puedan hacerse automáticos, el cerebro va a tratar de automatizarlos. ¿Para qué? Para ser más eficiente. Y la última es que el significado se construye. Sí, claro, porque al final de cuentas nosotros entendemos que cada significado que nosotros procesemos en la memoria de trabajo se va construyendo incluso en un rápido ejercicio, ¿no? Si nosotros pensamos en una flor, ¿no? Les invito a que cada uno piense en una flor y seguramente cada uno pensaremos en una flor diferente, de color diferente, de tamaño diferente, ¿no? Algunos pensaron a lo mejor en una rosa roja, otros en un tulipán amarillo, otros en una, ahorita de la temporada, ¿no? Una nochebuena roja, a lo mejor otros pensaron, no sé, en una margarita morada o violeta, o pensaron en una flor blanca, ¿no? Y cada uno pensará en la flor, pues según su significado, ¿no? O sea, es lo que cada uno de nosotros ha almacenado como concepto de flor, como significado de flor. Piensa en una flor. No dije ni tipo, no dije ni de color, no dije ni tamaño, ¿no? Simplemente una flor. Ah, ok, una flor. A mí se me viene a la mente inmediatamente una flor rosa, ¿no? Y eso es lo que yo tengo como significado. Si yo pienso en una flor, voy a pensar en mi flor rosa. Y a lo mejor la persona que está a mi lado pensará en una flor amarilla, ¿no? En un girasol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le gustan los girasoles, porque le traen buenos recuerdos, porque qué sé yo, ¿no? O a lo mejor alguien más pensará en otro tipo de flor. Por lo mismo, porque al final cada uno de nosotros construye el significado de su realidad, ¿no? A través de las experiencias.
Y el repetir experiencias de una persona a otra es imposible, ¿no? Cada persona tiene sus propias experiencias y estas experiencias van a crear los significados, ¿no? Aparte, obviamente, digo, bueno, ahorita estoy dejando a un lado la parte cultural, la parte, a lo mejor instruccional, ¿no? Educativa, etcétera, etcétera, ¿no? El contexto en el que uno crece, que también influyen bastante en cómo creamos nuestros significados, pero que hablamos de todo esto como un contexto que va a moldear nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma en cómo construimos esos significados, ¿no? De igual manera, podemos hacer el ejercicio con un carro, ¿no? Piensa en un carro. Pues a lo mejor algunos pensarán en un carro rojo, en un Ferrari, en algo, a lo mejor un modelo muy específico, ¿no? Un Volkswagen Gol, color blanco con asientos negros y pues a lo mejor es porque es el carro que tienes actualmente, ¿no? Y lo que se te viene a la mente es ese carro. A lo mejor pensaste en un Ferrari rojo, no sé qué modelo, porque a lo mejor es el carro de tus sueños y es el carro que siempre o que quisieras tener, ¿no? Entonces por eso piensas en eso. Y nuevamente, demostramos que el significado se construye para cada persona. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar a explicar la memoria sensorial y percepción. ¿Sale? Bueno, de entrada nosotros vamos a tener que todos los estímulos entran a través de los registros sensoriales. ¿Mandé? Sí, dígame. No puede ver mi pantalla. Es, ok, ¿los demás sí pueden ver la pantalla? Ok, muy bien, compañera. Vamos a hacer lo siguiente. De momento la tecnología falla un poquillo, entonces no sea malita, sálgase y vuelva a entrar y normalmente así se arregla el problema de que no ven mi pantalla. Entonces, si quiere, la espero un poquitín, un minutito en lo que sale y vuelve a entrar. ¿Vale? Sí. Bueno, esperando a la compañera. Eh, Ay, esta tos que no me deja todavía. Todo lo percibimos a través, obviamente, de nuestro entorno y ese entorno lo captamos a través de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, el proceso de cognición empieza justamente con la percepción. Es el poder recabar los estímulos que a mí me están llegando del exterior y que principalmente también me interesan, ¿no? En los cuales yo puedo poner atención, ¿sale? ¿Por qué? Porque, vaya, nosotros aprendemos a través de orientar nuestra atención a lo que queremos aprender. De hecho, una vez que nosotros percibimos, existe un proceso de almacenamiento justamente en algo que conocemos como memoria sensorial. Posteriormente, existe un reconocimiento de patrones, o sea, si lo que estamos observando se parece a algo que nosotros ya hemos visto, pues obviamente el cerebro es capaz de relacionarlo y decir y empezar a darle un significado a lo que estamos percibiendo, ¿no? Si por ejemplo yo les ponía un ejemplo en algún momento en una clase, que a lo mejor no aplica para todas las, ¿cómo decirlo?, entidades, ¿no? Pero aquí en la ciudad es muy común. En la ciudad existe mucho transporte y está poco ordenado, ¿no? En el aspecto de que el transporte hace lo que quiere, ¿no? Es un relajo. Y en el hacer lo que quiere es que el transporte se para en donde haya una persona que le haga la parada, ¿no? A diferencia de otras entidades que son más ordenados y que tienen su parada específica para el transporte y que el transporte llega ahí, se para y levanta pasaje.
En la ciudad no es así. En el Estado de México, la mayoría de municipios no es así, ¿no? Entonces, donde haya persona parada, ahí paran o inclusive no paran, ¿no? Si tú no les haces la parada, pues no paran ahí en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Digo, es un buen ejemplo para todo este proceso sensorial, ¿no? Hay transporte que viene rapidísimo en la ciudad o en el Estado de México y que las personas que vivimos por aquí hemos adquirido o hemos desarrollado esa habilidad, ¿no? Y justamente tiene que ver con la percepción, el almacenamiento y el reconocimiento de patrones. Por donde yo vivo, hay un paradero muy famoso que se llama Toreo, ¿no? Que de hecho es como el punto de partida de todas las personas que vivimos al norte del Estado de México, noreste, del estado, noroeste más bien, del Estado de México, y el paradero se llama Toreo, ¿no? Entonces, el letrero que lleva el transporte público es muy distintivo de, del paradero toreo, ¿no? Antes era una ruedita con como el símbolo de metro y en letras grandes toreo. Pero como mucho transporte pasaba rápido, entonces el tiempo que tenías para percibir el letrero y más una persona como yo que tiene deficiencia en la vista, pues era difícil verlo de lejos, ¿no? O sea, el poder recuperar o leer efectivamente la información que era el paradero de Toreo, ¿no? Decía Toreo, yo no lo podía leer, pero mi percepción alcanzaba a distinguir unas letras medio apretadas grandes y una bolita ahí al lado que estaba como ranurada e inmediatamente mi cerebro lo almacenaba en la memoria sensorial y lo comparaba con un reconocimiento de patrón, que es, aunque no sé qué está escrito ahí porque no alcanzo a leer, pero reconocía el patrón correspondiente al letrero de toreo. Y entonces, aunque yo a la distancia a la que venía el transporte, porque venía rápido, tenía que hacerle la parada, ¿no? Y entonces le hacía la parada. Y efectivamente, ya cuando estaba casi enfrente de mí, podía leer el letrero de, toreo. Perfecto, ¿no? Me subía. Entonces, observemos cómo es que el cerebro es tan genial que a pesar de que no alcanzaba a leer el letrero, ¿no? Sabía a dónde iba ese transporte, ¿no? Y eso es a través justamente del reconocimiento de patrones, ¿no? Yo más o menos por la figurita identificaba y decía, este va para de la parada, hacía la parada, se paraba y vámonos, ¿no? Entonces, justamente, entonces vamos en ese proceso, ¿no? Almacenaba la información, reconocía el patrón, cuando reconocía el patrón, asignaba un significado que es ese patrón, yo ya lo venía observando desde tiempo atrás, ¿no? Que es todo el tiempo que usé el transporte público, pues los letreros tenían un parecido entre transporte y transporte. Por lo tanto, yo aprendí, ¿no? Que esa mancha que yo veía, ¿no? Era el letrero correspondiente al paradero al donde yo iba. Y entonces generaba el significado. Y cada vez que yo reconocía ese patrón, ¿no? Sabía que correspondía al patrón de toda esta simbología que significaba toreo. Entonces, observamos cómo es que trabaja todo este sistema sensorial, ¿no? A través de recopilar la información de nuestros sentidos, almacenarla en una memoria sensorial, a partir de ahí reconocer patrones, que de hecho el reconocimiento de patrones y la asignación de significados ya pertenecen a la memoria a corto plazo, ¿no? O memoria operativa. Y por aquí he rescatado a una frase de Dilolo y Dixon, en donde dice que una de las maravillas de nuestro sistema cognitivo es que dicho sistema puede retener temporalmente información del entorno después de que haya desaparecido, ¿no? Y justamente fue la experimentación que ustedes hicieron, de hecho estas son las placas del experimento, ¿no? De Sperling, tres placas diferentes en donde en el experimento se presentaban las placas, ¿no?
solamente por medio segundo, y a la persona se le pedía que recitara las letras que había visto en la placa, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya empezaban con todo esto. Entonces, voy a saltar estas que son la experimentación. Eh, Normalmente en el registro, ¿no? Se tiene que, justamente este es el registro comparado de tiempo contra el número de palabras que se recordaban, que encontró Spirling, en donde la mayoría de personas memorizábamos 4 palabras. De hecho, aquí observamos cómo cae la línea, ¿no? A las 4 o 5 palabras. Y de ahí, pues lo más avanzado era quien memorizara 9 palabras, ¿no? Que normalmente, les digo, el promedio está en 7. Y el tiempo en la parte de abajo, a los 0.15 segundos, a los 0.15 segundos de haber memorizado 9, nuestra memoria bajaba aproximadamente 9, ¿no? Perdón, aproximadamente 7. Y a los 0.30 segundos bajábamos casi hasta el 6. Y a medio segundo, pues ya estábamos en el orden de 5, ¿no? Y al segundo solamente estábamos un poco arriba de las 4, ¿no? Entre 4 y 5 letras recordadas. Entonces, una de las situaciones que se encontró a través de esta experimentación es justamente que la memoria sensorial es de muy corto plazo, o sea, es instantánea prácticamente. Estamos hablando de que trabaja en menos de un segundo, que es lo que ya habíamos comentado. Y número 2, que también tiene sus limitantes en cuanto al número de letras recordadas, ¿no? Al número de símbolos recordados. Este mismo trabajo no solo se realizó en letras, se realizó con números, se realizó con símbolos, se realizó incluso con estímulos auditivos, ¿no? Y en todos estos experimentos son concluyentes en los mismos tiempos y en la misma cantidad de registros, ¿no? De elementos registrados. Entonces, a partir de ahí conocimos que efectivamente existe una memoria sensorial, ¿no? Que inclusive no pasa la información de forma inmediata a la memoria a corto plazo y que tiene una capacidad muy limitada. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de las investigaciones sobre los registros sensoriales? Una es que existe un límite para la cantidad de información que puede ser percibida simultáneamente. De hecho, este fue otra experimentación durante la Segunda Guerra Mundial. Ahorita no me acuerdo los autores que realizaron esta experimentación, pero agarraron a un piloto de una aeronave, ¿no? Y le emitían instrucciones o ciertos estímulos a través de unos audífonos en un canal y en el otro, ¿no? O sea, del lado izquierdo y del lado derecho. Y entonces, de igual manera se encontró pues que en la información que se intercalaba entre cada lado llegaba a perderse, ¿no? Por esta cuestión de que fuera simultánea. A veces se podía captar, a veces no. Había como una interferencia en esa parte, ¿no? Y hablo de interferencia entre ambos estímulos, ¿no? Los registros sensoriales aumentan con la edad. Si bien sí aumentan con la edad, también hay que recordar que nosotros tenemos como un declive en nuestras capacidades cognitivas a una edad avanzada. Esto más bien se refiere a la comparación entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? Llegando a la adultez, nosotros tenemos registros sensoriales cada vez más, con mayor capacidad, ¿no? A diferencia de los niños, que sus registros sensoriales son aún más limitados que en el aspecto de adulto. Presentar la información de forma audiovisual o estimulando más de un sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la información es más atractiva y podemos percibirla de mejor manera cuando nosotros estimulamos más de un sentido. Por eso es que es muy importante
que en el ámbito del aprendizaje, que nosotros estimulemos más de un sentido. Normalmente los dos sentidos que más se trabajan son el auditivo y el visual. Y bueno, en el papel de conocimiento y en el contexto de la percepción, perdón, es que nosotros tenemos que el contexto se importa, ¿no? Y como claro ejemplo tenemos estas tres oraciones. En el aspecto de primera, el hombre estaba sentado en el banco, el hombre nadaba entre el banco de peces y el hombre robó el banco. Entonces, en común, estas tres oraciones tienen la palabra banco. Sin embargo, la palabra banco adquiere un significado diferente para cada oración dependiendo de su contexto. Mientras que en la primera oración nosotros tenemos que la palabra banco significa un objeto en donde nosotros podemos sentarnos. En la segunda oración la palabra banco denota un significado de un grupo de peces y en la tercera una entidad económica, ¿no? Financiera en donde se guarda dinero. Entonces, observamos cómo es que el significado, o más bien, sí, que el significado depende del contexto, ¿no? De cómo nosotros percibimos la información. Entonces, esto también nos da a entender de que no solo se trata de estímulos que nosotros percibimos, sino que también a esos estímulos se les asigna un significado a través del contexto del que estamos, en este caso, hablando. Vamos a revisar el tema de la atención, ¿no? La atención es el recurso más preciado de la mente, con la posible excepción del conocimiento, ¿no? Entonces, en este caso, para poder trabajar, ¿no? Con el aprendizaje y mejorar la atención, ¿no? Existen tres reglas para realizar eso. Una de ellas es incrementar la cantidad de atención que uno dispone, o sea, entrenarme para que mi atención sea mayor y sea de calidad, ¿no? O reducir la cantidad de atención que consume cada tarea, ¿no? En el aspecto de particionar una tarea complicada o que requiere mucha atención en pequeñas tareas que requieren una atención no muy sofisticada, ¿no? O no concreta. Y por último, dedicar cuidadosamente la limitada atención que uno dispone a la información más importante. De hecho, esta es una regla de oro para el aprendizaje, ¿no? Los alumnos que dominan esta situación, esta última forma, ¿no? De mejorar el aprendizaje a través de la atención, es los que mayor éxito tienen en cuanto a las calificaciones, ¿no? Entonces, ya sabemos que la atención es un recurso limitado porque consume mucha energía del cerebro. Entonces, el cerebro al momento de tratar de eficientar su trabajo, pues obviamente va a darnos poco de este recurso y si no lo aprovechamos, pues bueno, lo vamos a perder, ¿no? Entonces, como sabemos que es poco, pues ese poco hay que dedicarlo a lo más importante, ¿no? Esto nos deja a que para poder aprender de mejor manera tenemos que no estudiar durante largos periodos, ¿no? Sino durante cortos periodos y que para estudiar necesitamos previamente hacer una síntesis, hacer a lo mejor cuadros. Por eso la importancia de los cuadros sinópticos, de los mapas conceptuales, de los mapas mentales y de todas estas herramientas, porque en ese sentido nos permiten, ¿no? Dedicarle poca atención, pero a la información más importante. Entonces, esa poquita atención, si yo la dedico a la información importante y a tratar de aprenderla, voy a tener éxito porque justamente voy a aprender lo más importante, ¿no? No voy a distraerme con todo, sino con lo más importante.
Y en ese caso, nosotros dentro de esta parte de la atención, nosotros tenemos que también los recursos que nosotros tenemos para poder estudiar o para poder aprender algo, pues están limitados, ¿no? Y de hecho podemos tener dos situaciones, una que se llama recursos limitados y otra como datos limitados, ¿no? En donde las tareas limitadas por recurso son más fáciles de superar en el aspecto de que, por ejemplo, si nosotros, no sé, eh, tenemos como recurso la atención, ¿no? Y entonces yo puedo hacer ciertas tareas con este recurso limitado, pues basta con o incrementar el recurso, ¿no? Que en la atención no es tan sencillo, o bien, ¿no? A lo mejor ejercer esta parte de partición en lo que tengo el recurso y dejarlo durante un tiempo y volver a él, ¿no? Cuando tengo el recurso y así sucesivamente. El estar intercalando las tareas, ¿para qué? Para que mi atención tenga o la atención la dedique efectivamente a estas tareas, ¿no? Y por el otro lado tenemos la problemática de las tareas limitadas por recursos, perdón, por datos, en donde aquí sí tenemos un conflicto mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos están limitados, ¿no? Entonces, o que son de mala calidad, para lo cual no podré hacer nada. Imagínense ustedes en una clase de inglés en donde el audio de la conversación que nos está poniendo el profesor o profesora de inglés no tiene la calidad suficiente. Se escucha cortado, se escucha con mucho eco o está muy bajito el volumen, ¿no? Entonces, trabajar con datos limitados, o sea, no me están llegando los datos completos, ¿no? Por lo tanto, pues no puedo operar sobre esos datos porque me falta información, ya sea porque no la escuché, porque se perdió la comunicación o alguna situación pasó ahí. Entonces, tengo la información incompleta y definitivamente no podré hacer nada con esa información incompleta porque no depende de mí, ¿no? Y aparte, pues tal vez puedo inferir unas ciertas cosas, pero al faltarme información no podré este, sacar un aprendizaje o una conclusión o inclusive la información completa, ¿no? Porque me faltan partes. Entonces, cuando nosotros tenemos estas dos limitantes, tanto por recursos como datos, observamos que los recursos limitados los puedo superar, ¿no? En el aspecto de que, de igual manera, ¿no? Supongamos que, no sé, en recursos limitados tengo una impresora, ¿no? Y necesito imprimir, o somos varios que necesitamos imprimir, y diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, solo tengo una impresora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues es que uno imprima, termina de imprimir, el otro imprime, y yo me voy a tener que esperar hasta que el otro imprima y así sucesivamente hasta que me toque mi turno a mí y vuelvo a imprimir, ¿no? Lo mismo, hay que intercalar la tarea para que yo pueda ocupar el recurso que sé que es limitado, pero bueno, que ahí está y que en algún momento me va a pertenecer a mí, ¿no? Y en los datos limitados, pues es una deficiencia de datos, no puedo hacer nada al respecto y pues bueno, en este caso, ¿para qué preocuparme por esa limitante si no puedo hacer nada por ella, ¿no? Ok, el siguiente tema sería la memoria a corto plazo o memoria operativa, ¿no? La memoria a corto plazo es el lugar en que se procesa la información por su significado, como ya hemos hablado. Pero esa, ese tema lo tocaremos la siguiente semana. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Voy a recordar. Hoy vimos la teoría del procesamiento de la información, el, el- el modelo modal, ¿no? Que consta de tres memorias, sensorial, a corto plazo, a largo plazo. Aprendimos acerca de la memoria sensorial, ¿no? Acerca de una,
que es una memoria de capacidad limitada, tanto en tiempo como en número de objetos almacenados, que la percepción es parte importante de este proceso y se sigue un proceso de percepción, almacenamiento, reconocimiento de patrones y búsqueda de significado, que podemos tener deficiencias en la información que nosotros percibimos a través de recursos limitados, en el cual podemos trabajar con eso, ya que si hay un recurso limitado, podemos compartirlo y esperar a nuestro turno para que el recurso podamos usarlo. Y que la otra situación son los datos, la limitación de datos, que ahí no podremos hacer nada, ¿no? Que más bien tendríamos que corregir la parte de cómo nos está llegando la información para poder hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, muchachos, ¿alguna duda que tengan hasta este momento? No, profe, ninguna. Bueno, a mí ninguna duda. Muy bien. Bueno, pues si no hay duda, chicos, nos estamos viendo el próximo jueves en el mismo horario de 8:30 a 9:30. ¿Sale? Pues que pasen una bonita noche, descansen y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias.